La Comisión de Hacienda del Senado termina el lunes su largo proceso de audiencias por la reforma tributaria. Entre gremios, economistas y también exministros habrían sido casi 90 invitados que entregaron sus opiniones y propuestas sobre el proyecto que impulsa el gobierno. Luego de eso, el grupo de 5 senadores, en conjunto con el gobierno, decidirán qué se mantiene y qué se cambia con votaciones que parten el miércoles. Queremos analizar este tema que se da en medio de una desaceleración económica que también ha influido en el debate, y por eso nos acompaña el ex ministro de Estado y actual decano de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor, Felipe Morandé. Muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Felipe, se ha hablado mucho que estamos en el segundo tiempo, casi llegando a los penales, por así decirlo, de la reforma tributaria. Esto parte el miércoles ya con la votación de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo ve actualmente la reforma tributaria? Se lo pregunto porque usted en campaña presidencial, como era parte del equipo de Evelyn Matei, estuvo en una decena de seminarios con Alejandro Mico conversando ese tipo de la reforma tributaria. ¿Cuál es el análisis que hace ahora respecto a lo que se conversaba en ese entonces y lo que estamos por ver el miércoles? Yo creo que en general lo que se planteó en el programa de gobierno Michelle Bachelet es muy similar a lo que se presentó finalmente como proyecto. La única diferencia técnica, digamos dos diferencias. Una es que se suprimió lo que estaba en el programa de la depreciación instantánea como un mecanismo para compensar el cierre del FUT y estimular la reinversión de utilidades. Y lo otro es este concepto de renta atribuida, que tampoco estaba en el programa y que apareció con el proyecto. Pero en términos macro, yo diría que son esencialmente muy similares lo que vimos entonces en la campaña y lo que presentó el gobierno después. ¿Y su análisis es que es un proyecto, añadidas esos dos temas, es un proyecto igual, es un proyecto mejor, es un proyecto peor? Peor, de todas maneras, porque desde el punto de vista del efecto de la depreciación instantánea, si no está, la verdad es que hay una compensación muy menor respecto al efecto que va a tener el cierre del FUT sobre la inversión de las empresas, sobre la reinversión de utilidades. Y por tanto el efecto, si no está la depreciación instantánea, va a ser muy mayor de lo que habíamos estimado sobre estos factores. Y lo segundo, lo de la renta atribuida, que es un concepto que no tiene mucha práctica en el mundo y donde existe en forma voluntaria, no obligatoria como se pretende hacer acá. También yo creo que puede traer muchas consecuencias desde el punto de vista de su aplicación. Para quienes lo vemos desde afuera esto, Felipe, por ejemplo está por un lado Jorge Aguada, presidente de los bancos, que ha dicho que la renta atribuida es pura ficción. Por el otro lado está el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorat, quien ha dicho que es un sistema que se aplica en la OCDE y que simplifica el trabajo también de cobro de impuestos. ¿A quién creerle en esta conversación? Bueno, yo creo que depende de cómo se defina la renta atribuida, para que digamos si existe o no en otros lugares. Lo que yo entiendo es que este concepto existe en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, pero como un régimen tributario especial al que pueden adherir empresas que así lo estimen conveniente porque les conviene tributariamente, pero en forma voluntaria, es decir, no como se pretende hacer acá, que es para todas las empresas en Chile. Para que lo entendamos, ¿cuál es el principal peligro entonces que tendría esta renta atribuida? ¿Es el hecho de que se asumen muchas cosas que quizás en la práctica no sucedan? Efectivamente, porque es un concepto diferente a la renta distribuida, diferente a la renta devengada, parecida pero diferente, y donde esencialmente quien tiene la potestad, en definitiva, de decir cuál es la renta o la utilidad que tendría que haber tenido la empresa durante un año es el Servicio de Impuestos Internos. Entonces está sujeto ahí a una interpretación del Servicio de Impuestos Internos de los datos que provee la empresa o que tienen que ver con la operación de la empresa. Y eso puede llevar a una situación donde Impuestos Internos sea una figura que no tiene nada que ver con la realidad y la empresa termine pagando sin tener justificación un impuesto mayor al que le corresponde. En los últimos seminarios, conversaciones, entrevistas, de todo, la renta atribuida es el gran tema. En un principio fue la eliminación del FUT, pero parece que ya los empresarios y distintos economistas ya dieron la pelea por perdida y están en este concepto de renta atribuida. ¿Cree usted que la Comisión de Hacienda va a tener la disposición, quizás la fuerza también, de hacer cambios, hacer indicaciones en ese concepto? Bueno, yo creo que como
acuerdo político puede surgir ahí dentro de la nueva mayoría. A eso me refiero, porque eso es lo que importa hoy día según la correlación de fuerza en el Congreso. Tal vez un debate sobre cómo precisar mejor qué significa la renta atribuida, de modo de que no exista grados de arbitrariedad por parte de impuestos internos a la hora de decidir cuál es la tasa de impuestos que tiene que pagar o el monto de impuestos que tiene que pagar una empresa. Bueno, esa precisión del concepto. Alejandro Amico ha dicho práctica, que quizás no han explicado lo suficientemente bien el concepto de renta atribuida. Tal como está en el proyecto, la verdad es que no se entiende. Entonces yo creo que no es solamente un problema de comunicación, sino que es un problema de redacción también del proyecto de ley. Yo creo que se espera que en el futuro el propio impuesto interno sea el que a través de circulares vaya acotando más el concepto. Pero yo creo que en este punto del debate, donde se está discutiendo en el Senado, debiera ya en la ley venir muchísimo más claro qué significa el concepto y cómo se podría aplicar. Otra opción sería también dejarlo como una fórmula voluntaria, tal como es en Estados Unidos, es decir, al que se pudieran acoger empresas que así lo quieran y no necesariamente en forma obligatoria, y dejar el resto de las empresas con un concepto de renta más tradicional, como el de renta devengada o mejor todavía el de la renta distribuida. Usted en la campaña presidencial incluso tenía cifras de cuánto podría impactar en el crecimiento de nuestro país la reforma tributaria. ¿Actualizó esas cifras ahora? ¿Tiene algunas nuevas? ¿Las mantiene? La cifra que planteábamos en la campaña básicamente se mantienen en términos generales. ¿Cuánto era más o menos? Se habla de un efecto sobre el crecimiento del PIB, de la producción nacional, del orden de 0,7 a 1% anual. Lo que dejaríamos de crecer. Lo que dejaríamos de crecer. Y eso en forma permanente. Lo cual tendría un efecto sobre el empleo que crecería entre 2 y 3 puntos porcentuales menos por año, y un efecto también a la baja en las remuneraciones reales, en el sentido de que crecerían también menos. Seguimos hablando con Felipe Morandé del tema de la reforma tributaria. Antes de la pausa usted mencionaba que uno de los cambios que le haría sería precisar un poco mejor lo que se va a entender como renta atribuida. ¿Hay algunos otros cambios que usted crea imperativo que hay que hacer al proyecto? Mira, déjame decirte antes de seguir que no es que yo quiera que se precise mejor el concepto de renta atribuida. Yo creo que va a ser el tipo de debate que se va a dar en términos de las indicaciones del gobierno. Perfecto. Yo preferiría que no existiera el concepto puesto en el proyecto de ley. Preferiría una cosa muy distinta. Dicho eso, entonces respondo a la pregunta. ¿Qué otras modificaciones haría usted? Bueno, yo creo que hay un problema central en la propuesta del gobierno que es muy ambiciosa respecto de lo que quiere recaudar. 8.200 millones de dólares por año adicionales a partir del 2018. Esa es una cifra muy grande, 3 puntos del PIB, que quiere extraer el sector privado para llevar al sector público. ¿Se puede alcanzar con el proyecto tal como está esa cifra? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque estamos hoy día en una situación de desaceleración económica. Por tanto, todo lo que estemos estimando en términos de lo que recauda, por ejemplo, el IVA o el propio impuesto a la renta, va a tener que ser revisado a la baja en la medida que se incorpore una perspectiva de crecimiento menor. Pero aún tomando el concepto de balance estructural, diríamos que es una meta muy, muy ambiciosa. Entonces, yo lo que he sostenido hace mucho tiempo es que no necesitamos ponernos esa meta tan ambiciosa, podemos bajarla a 5.500 millones, y los 2.700 millones restantes que el gobierno querría utilizar para reducir a cero el déficit fiscal estructural, que hoy día es 1% del PIB, postergar ese objetivo hasta el año 2022. No tiene ni un impacto en las cuentas públicas, porque Chile hoy día tiene una deuda pública negativa, y ahí pasaría a tener una deuda pública de 4 puntos del PIB, que es menor a la que tiene Suiza hoy día, y 4 puntos quedaría muy por debajo de los 70% que es el promedio de la OECD. Y si uno reduce entonces el objetivo de la recaudación de 8.200 a 5.500, la verdad es que podemos sentarnos a conversar con mucho más tranquilidad respecto de cuáles son los cambios tributarios que hay que hacer. Felipe, también se ha hablado, por ejemplo, lo propuso Paul Fontaine, que trabajó con usted en la campaña presidencial de Belis Matei, también lo propuso acá en Agenda Económica Carlos Massad, igualar el impuesto de primera categoría con el de segunda categoría en el tramo más alto. Es decir, por ejemplo, Paul Fontaine decía, subamos el impuesto de la empresa a 30% y bajemos el de la última tramo a 30%. Así se recauda más y se elimina esta discusión de la renta atribuida. ¿Es una buena medida o no? Es una buena medida, o sea, parece lógica, ¿no es cierto?, en el sentido de que elimina los incentivos a eludir
a través de un sistema de tasas diferenciadas. Pero cuidado, que subir el impuesto a las empresas de 20 a 30, preguntemos a las pymes qué piensan, que en vez de ahora tener que hacer PPM por un 20%, van a tener que hacerlo por un 30% de sus utilidades proyectadas hacia el futuro. Porque estará un efecto súper relevante sobre la caja de la empresa. Porque estará el alza de 20 a 25% prácticamente no se ha discutido, se da como un dato, pero sí, subirla a 30, ahí sí que empezarían a hablar. Bueno, ya subirla de 20 a 25 va a tener un impacto, pero la verdad es que como es una propuesta que tiene mucha fuerza política, la verdad es que no queda más que aceptarla como un mal menor. Pero ya subirla a 30 probablemente despertaría mucho más resistencia de lo que hoy día despierta el 25. Y otra herramienta que se ha mencionado como posibilidad de indicación es extender la depreciación instantánea no a los 12 meses que está actualmente en el proyecto, sino que a más años, y no solamente a las grandes empresas, sino que también a empresas de cualquier tamaño. ¿Es una buena herramienta? ¿Una posibilidad también? Bueno, yo creo que es un sustituto imperfecto del FUT en la medida en que la depreciación instantánea solo favorece la reinversión en bienes de capital físico, en maquinaria, en computadores, en tractores, en fin, pero no, por ejemplo, la reinversión que es una sociedad de servicio para poder crecer, en términos de, por ejemplo, contratar más personal, capital de trabajo, o, en fin, capacitar a su gente. Entonces, es un sustituto imperfecto. Y por lo demás, si se incluyera hoy día en el proyecto, implicaría una menor recaudación fiscal de la que pretende el gobierno. Entonces, ¿cómo compensa eso el Ejecutivo? No sabemos. Por eso yo vuelvo al punto inicial. Si queremos recaudar 8.200 millones de dólares adicionales al año, el margen de maniobra que hay para hacerle cambio al proyecto de gobierno es mínimo. Felipe, quien habló hoy día sobre el proyecto de reforma tributaria fue un expresidente, Ricardo Lagos, en reunión con el ministro de Hacienda. Lo invito a que veamos sus declaraciones para que después les comentemos. Lo que sí quisiera plantear, que también respecto de la coyuntura es bueno tener acuerdos que vayan más allá de las composiciones políticas que hay en un país. Y que cuando hay proyectos que van a tener también un impacto a largo plazo, se puedan encontrar puntos de convergencia comunes. Porque eso creo que le hace bien a Chile. Creo que hay un ambiente llano para justamente haber estado conversando de materias que son técnicamente muy importantes y donde tengo la convicción que vamos a avanzar con el máximo y la gran parte, digamos, del Senado apoyando mayoritariamente este proyecto de ley. ¿Y por qué tengo esa convicción? Porque hemos estado escuchando, hemos estado dialogando. Es fundamental entonces que afuera de la nueva mayoría, quizás alguien de Amplitud, quizás algunos parlamentarios de RN u de otro de la UDI, den también su voto para aprobar la reforma tributaria, si es que se da así, para que esta aprobación sea en el tiempo y no pase, por ejemplo, que llegue otro gobierno y que desarme todo lo que se hizo. ¿Es importante eso? Yo creo que es muy importante porque, tal como te señalaba, esta extracción de recursos que se pretende hacer al sector privado, tanto a los ricos como a la clase media, por distintos mecanismos hacia el sector público para que lo gaste como estime conveniente para reducir el déficit fiscal, es una cosa que va a afectar a la economía por mucho tiempo y en forma muy sustancial. Por tanto, sería estupendo que pudiera encontrarse un acuerdo más amplio respecto a los mecanismos en cómo quiere llevarse a cabo esto. Ahora, yo creo que tal como está la reforma hoy, e incluso me atrevo a aventurar que con los cambios que va a proponer el Ejecutivo, aún así la reforma va a seguir siendo un mal proyecto y por tanto veo difícil en ese contexto que se allanen a votar a favor parlamentarios. Seguimos hablando con Felipe Morandé. Felipe, esta es la foto actual de la economía chilena. Crecimiento acumulado de 2,6%, confirmando esa aceleración, desempleo en 6,3% y posiblemente al alza, y una inflación anualizada en mayo 4,7%, en junio, perdón. ¿Qué le parece esta foto? ¿Es preocupante? ¿Podemos estar mejor en los próximos meses? Bueno, es una foto preocupante en el sentido de que en todos estos indicadores que tú mencionas vamos en la dirección incorrecta, es decir, nos gustaría crecer más que 2%, que la inflación fuera 3 en vez de 4,5% y que el desempleo no fuera al alza, sino que se mantuviera en torno a 6. Déjame decirte en torno al desempleo que, no obstante que la cifra general ha bajado, el grueso del crecimiento de empleo ha sido empleo informal, el que llamamos cuenta propia. Y además empleo que, cuando uno lo mide por hora,
es de 30 horas o menos a la semana, o sea, no estamos hablando de empleo full time, ¿te fijas? En cambio el otro, el empleo asalariado y el empleo a 44 horas, ese ha estado bajando. Y eso es preocupante porque significa mayor precariedad laboral, por ejemplo, para quienes tienen trabajo, y ciertamente, desde el punto de vista económico, las posibilidades de que el consumo vaya también creciendo menos hacia el futuro. ¿Cómo cree que estaremos en el segundo semestre? Yo creo que vamos a tener una economía en total en el año creciendo un poco más de 2. El efecto, sí, es que yo veo que la inversión ha seguido mostrando una tendencia a la baja. Y eso ha traído también, ha contaminado, por decirlo de alguna manera, el ambiente económico, sobre todo a nivel de empresa, y de ahí para abajo en términos de contrataciones. Lo que uno escucha de los empresarios hoy día es que congelaron las contrataciones, y eso es lo que ha forzado a los trabajadores a ir a buscar un empleo por cuenta propia, un pololito o algo así para sustituir la pega que están perdiendo o que no pueden acceder. Entonces yo veo una economía que en realidad se mantiene creciendo muy poco durante el año, sobre todo porque hay una inversión que va a tener una caída relevante y un consumo que se va a ir progresivamente desacelerando en la medida que pase el año. Usted habló del tema del empleo. ¿Qué le parece el reajuste a 225.000 para este año en el salario mínimo? Bueno, yo creo que más que esa cifra, que no me parece tan alocada desde el punto de vista porcentual, me parece que el momento para hacerlo no es el más apropiado, en el sentido justamente de lo que estábamos hablando. Cuando el desempleo comienza a subir, viene acá el Estado y obliga a las empresas, sobre todo las pequeñas, a pagar un salario mínimo 7% mayor que el que estaban pagando. Y enseguida lo otro que es preocupante es que se haga este amarre por 3 años hasta llegar a los 250.000 pesos, que recuerda un poco lo que hizo el presidente Eduardo Frei el año 98, previo a la crisis asiática, y que después le costó al país una tasa de desempleo cercana al 11%, entonces, o más incluso. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con estos amarres por tanto tiempo, porque descuidan el hecho de que la economía es tan dinámica que hay que tener mejor mecanismos que se puedan adaptar. Felipe, mi último tema. Hoy día el gobierno oficializó su objetivo fiscal, que es llegar al balance estructural para 2018. Es decir, que los ingresos y los gastos del fisco estén absolutamente equiparados. ¿Cree que será posible conseguirlo en 4 años más? Mira, yo creo en principio y déjame decírtelo, aunque sea un poco ofensivo, que es una gran tontería. ¿Por qué? Es una gran tontería porque al mismo tiempo estamos tratando de pasar una reforma tributaria que es tremendamente onerosa para el sector privado, en general, y cuando digo sector privado no solamente las empresas, para las personas, en circunstancia de que no es necesario hacerlo. O sea, Chile tiene hoy día, como te decía antes, una deuda pública negativa. Por tanto, podemos soportar un déficit fiscal tranquilamente por 8 años, sin que se mueva una pestaña en términos de lo que los inversionistas extranjeros piensen de la economía chilena. Es decir, ¿el gobierno se puso una soga al cuello innecesariamente? Se puso una meta que si va al mismo tiempo con una propuesta tan ambiciosa desde el punto de vista del gasto, por el lado de la educación, salud y otros, como tiene el gobierno, la verdad es que parece un despropósito. ¿Por qué mejor no postergar esa meta del 0% unos 4 años más y hacer un acuerdo político al respecto, de modo que no sea hasta una chacota? Y finalmente poder disponer hoy entonces de casi 3.000 millones de dólares más para el sector privado, para que siga invirtiendo, para que siga creando empleo. Bueno, reforma tributaria, actualidad económica y también objetivo de balance estructural, temas que vamos a ver en nuestro país en las próximas semanas, meses y también años. Felipe Morandé, muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Gracias a ustedes. Bueno, y con este análisis terminamos la semana en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.